Muy buenos días, Honduras. Tegucigalpa es algo más que una riada interminable de burócratas con sus maletines entrando tarde y saliendo temprano de sus oficinas. Diletantes entre la espera infinita de quienes llegan a tramitar asuntos a las oficinas públicas. Tegucigalpa es también una ciudad que tiene una comunidad de inversionistas en todos los niveles que cada mañana se levantan con esperanza de triunfar, de sacar adelante sus emprendimientos, sus proyectos personales, sus familias y la ciudad en general. ¿Cuál es la visión de los empresarios alrededor de la actualidad del país? ¿Cómo pretenden ellos que el gobierno sea un facilitador para la reactivación económica que esta nación necesita? El presidente de la gremial de los empresarios de Tegucigalpa, de la Cámara de Comercio e Industrias de la capital, licenciado Daniel Fortín, nos hace el favor de acompañarnos esta mañana. Licenciado Fortín, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí en su programa. Igualmente, le agradezco mucho su comparecencia con nosotros. ¿Cómo ve la situación del país? Bueno, creo que como todos la estamos viendo, complicada. O sea, un país que vemos que no arranca. Tenemos muchos años y muchos gobiernos de que el país no se ve que arranque realmente y que vaya en una ruta adecuada. Y eso, yo siempre lo digo, es por una falta de un plan de país a corto, mediano y largo plazo que hay que construir algún día. Algún día tal vez me escucharán y haremos un plan de país a corto, mediano y largo plazo de todos los sectores y definamos una ruta a seguir para sacar el país adelante y que ese plan sea lo mínimo que cada gobierno puede hacer por ley. O sea, que sea ley ese plan. Cerrando un poco el foco, ¿qué sensación tienen ustedes de los últimos 13 meses de gobierno? Bueno, la verdad es que fue un inicio de gobierno con mucha esperanza. Al principio, pues se desató mucha esperanza en un gobierno en alianza, que se parecía que todo lo que se quería hacer era en favor de sacar adelante el país, pero el gobierno, como igual que otros gobiernos en el pasado, cae en una forma de que empieza a culpar al anterior en lo que está la situación del país, y eso se ha venido repitiendo año tras gobierno tras gobierno, de que culpamos al anterior y culpamos al anterior, y eso lo que genera pues es que entonces estamos manejando un carro viendo por el retrovisor, no viendo hacia enfrente. Entonces por eso nosotros decimos, tenemos que olvidarnos del pasado, ver hacia el futuro, ver qué queremos hacer y hacerlo a través de un plan. Explíqueme justamente eso. ¿A qué se están refiriendo las gremiales o los líderes de las asociaciones de empresarios cuando están demandando un plan de reactivación económica? Mire, no solo es un plan de reactivación económica. O sea, todo en la vida, para poder hacer un proyecto exitoso, tiene que tener un plan. Claro. Obviamente usted no puede venir y decir, mire, voy a construir una casa y empezar a hacerla sin tener idea de qué es lo que va a ir haciendo, porque al final a saber qué le va a quedar. Por supuesto. No puede construir un puente si no tiene un plano. No puede hacer nada si no tiene un plan, si no tiene por lo menos qué seguir. Entonces Honduras necesita venir y sentarnos en una mesa en la cual se ponga Honduras en la mesa, donde estén el sector social, el sector empresarial, el sector gobierno, en primer lugar despojados de los deseos intrínsecos de cada uno, como le digo, poniendo a Honduras sobre la mesa, lo mejor para Honduras y pensando que cada uno de nosotros quiere que sus hijos, sus nietos y sus bisnietos vivan en Honduras. Entonces, pensando en eso, nosotros tenemos que decir, bueno, hay que arreglar ¿qué? La educación, la salud, la infraestructura, la economía, desarrollar emprendedurismo, o sea, dar igualdad de oportunidades a todo el mundo.
que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades. Y sobre eso, venir y hacer un plan de nación, que sea a corto, mediano y largo plazo. Porque no podemos hacer un plan solo para los 3 años de gobierno que quedan, o los 4 años de gobierno que establece la Constitución, sí, o para 7 años. O sea, tenemos que hacer un plan a corto, mediano y largo plazo, porque la educación ahorita que está en promedio en segundo grado, para llevarla a un nivel que queremos todos, que sea poner nivel universitario, por lo menos le toma 20 años. O sea, cambiar eso, y si no más. Entonces, ¿qué va a hacer usted cada año para aumentar la escolaridad, para reconstruir todas las escuelas que están malas, para dar su merienda escolar de desayuno y almuerzo, que tengan agua potable, que tengan alcantarillado sanitario, que tengan para jugar los niños, para hacer deporte, etcétera, etcétera? O sea, eso no se puede hacer en un año, ni en 2, ni en 3. En lo tocante a la generación de un mejor clima para inversionistas, para hacer negocios, ¿qué le piden ustedes concretamente al gobierno actual? Bueno, esa es otra cosa. Ahí lo que nosotros necesitamos, en primer lugar, son reglas claras. Necesitamos seguridad jurídica. Necesitamos que el gobierno se sienta que es un gobierno que impulsa el emprendedurismo, que impulsa a la empresa privada, que quiere a la empresa privada, porque mire, Vanegas, el problema es que pareciera que los gobiernos últimamente en nuestro país y en los países vecinos y en otros países de Sudamérica no quieren al empresariado. O sea, el empresario no es bien visto. ¿Tienen ustedes esa sensación ahora? Definitivamente. O sea, eso está claro y no tenemos por qué negarlo, pero no sentimos nosotros que, bueno, tenemos muchos años de que el empresariado se ha puesto como el oligarca, el que no tiene conciencia, el que va de impuestos, el que tiene todos los beneficios, el malo de la película, el explotador, el contrabandista, el evasor de impuestos, que ya lo había mencionado. Sí. O sea, el que no cree en nadie, el que hace contratos amañados, etcétera, etcétera. Obviamente, hay algunos de esos, definitivamente, pero la mayoría no. Se considera empresario solo al grande. No se considera empresario al micro y al pequeño, que está en el barrio, que está en la colonia, que está alrededor de uno. Y obviamente ese micro y pequeño empresario es el que genera el 70% de los empleos del país. El grande genera el 30%. Obviamente el grande, el mediano y el grande generan la mayor cantidad de impuestos, pero los otros generan la mayor cantidad de empleos. Entonces, tenemos que estar claros que por los últimos, 16 años, o sea, siempre se ha tildado al empresario como el malo. Entonces, eso va causando un arraigo, en una generación y media que llevamos en eso. Y eso lo que hace es que entonces haya gente que diga, bueno, un muchacho que quiere emprender algo, ¿qué va a decir? O sea, si yo emprendo algo es como que me esté metiendo a un vicio, me esté metiendo a algo que es malo, porque después van a decir que yo soy el malo. Y la verdad es que crear riqueza no es malo. Hay que crear riqueza y hay que crear riqueza para todo el mundo. O sea, aquí no es problema de que, o sea, el problema, realmente la gente menciona mucho lo que es desigualdad. Sí. ¿Ok? A mí no me gusta el término desigualdad, porque no creo que nadie sea desigual. Lo que no existe es igualdad de oportunidades para todos. No existen los mismos pensamientos, no existen las mismas capacidades. Entonces, obviamente, si hay igualdad de oportunidades que se creó a través de un plan de país, nosotros entonces podemos tener un mayor desarrollo y crear mayor riqueza. Yo le pregunto, si nosotros hiciéramos encuesta y le dijéramos a la gente, y levantáramos una encuesta y le preguntáramos a la mayoría de la gente que vive en el país, ¿usted quiere tener más dinero? ¿Quién no quiere tener más dinero? Bueno, entonces definamos cómo hacemos para que la gente tenga más dinero. No podemos venir y decir, como en países socialistas, que se menciona que todo el mundo debe ser igual.
Yo le pregunto, ¿usted quiere ser igual que yo? Yo quiero ser igual que usted. ¿Todos queremos ser iguales aquí? No. A mí puede ser que me guste trabajar un poco más o que me guste trabajar un poco menos. Me guste ciertas cosas, me pueden gustar los deportes, no me pueden gustar los deportes, me puede gustar dormirme tarde, levantarme temprano, levantarme tarde, acostarme temprano. O sea, somos por naturaleza personas distintas. Entonces, al ser distintos, no tenemos por qué ser iguales. Y obviamente la oportunidad de la gente se está dando de que algunos tienen mayores oportunidades, otros tienen menos oportunidades. A veces hay personas con mucha capacidad que no tienen oportunidad. Y eso es bien triste. Y hay personas que tienen muchas oportunidades y no las aprovechan. En Tegucigalpa, durante este gobierno, ¿cuántas nuevas inversiones se han instalado? Bueno, mire, aquí hay un factor bien importante que nosotros lo vemos en la Cámara de Comercio con la inscripción de empresas, que durante la pandemia muchas personas empezaron algún emprendedorismo para poder salir adelante y poder vivir, pues. Sí. Entonces, cuando empezó a terminar la pandemia, o bueno, no ha terminado, pero cuando empezó ya la gente a poco la reactivación económica, mucha gente se formalizó con ese emprendedorismo que había empezado a realizar. Porque obviamente usted sabe que si no se formaliza, no tiene las facturas con el CAI, no tiene acceso al crédito, etcétera, etcétera. Entonces la gente empezó a realizar a inscribir estas empresas. Entonces eso hizo cierto grado de aumento, pero definitivamente inversión adicional de empresa privada, mediana y grande, casi no ha habido. Casi no ha habido. Inversión extranjera menos. ¿Y generación de empleo? Mire, yo creo que más bien hemos perdido empleo de lo que más de lo que se ha generado en el último tiempo. Hay muchas maquilas que se han ido, hay muchas empresas que no han seguido invirtiendo en Honduras y se fueron de Honduras, empresas extranjeras que no han venido. Y lógicamente, pues durante la pandemia, que muchas empresas pues se deshicieron de algunos puestos de trabajo, creo que esos todavía no se han podido recuperar en su totalidad. ¿Qué factores son los que mueven el piso de los inversionistas, don Daniel? ¿En qué aspecto? ¿Cómo que lo mueven? ¿Cuáles son las cosas que ponen nervioso al capital? Bueno, en primer lugar, la inseguridad jurídica. En segundo lugar, una ruta de gobierno no clara. Y eso es importante venir y decir, bueno, en este país se ha desatado en los últimos tiempos como estar jugando a generar un miedo, ¿ok? Un miedo. Y ese miedo, en un momento dado, podía ser de derecha, en un momento dado podía ser de izquierda. O sea, estar viniendo y decir, bueno, mire, y nosotros lo vimos el otro día en la elección de la Corte entre los mismos diputados. Amenazar con que les da miedo que la Asamblea Nacional Constituyente, que esto. Yo le digo, o sea, se genera y que se vean como amenazas. Es decir, vamos a hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a hacer una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y por qué vamos a hacer una Asamblea Nacional Constituyente? O sea, ¿qué queremos cambiar que no se pueda cambiar en la Constitución? Y la Constitución se puede volver a escribir sin ningún problema. Pero entonces, eso de estar viniendo y decir, vamos a hacer una Asamblea Nacional Constituyente, refundar el país, o sea, genera una incertidumbre de que qué es eso. Eso por ambos lados. Si la derecha empezara a decir, vamos a hacer una Asamblea Nacional Constituyente, entonces la gente de izquierda se asusta. Y si la gente de izquierda lo dice, la gente de derecha se asusta. Entonces, ¿por qué no decimos, mire, queremos un gobierno de centro, un gobierno de igualdad de oportunidades para todos, un gobierno donde la ley se aplique parejo, donde podamos tener diputados que representan al pueblo una vez electos, que vayan y que hagan las leyes que convienen para que el país salga adelante?
¿Quiere decirme que los empresarios sienten que el capital aquí está flotando en la oscuridad con una gran incertidumbre? Hay incertidumbre. Definitivamente, eso no se puede negar. Hay incertidumbre debido a que no tenemos nosotros la confianza de ver hacia dónde vamos. ¿No le da claridad acaso a ustedes el plan de gobierno de la señora de Zelaya, el plan de refundación, ese tipo de conceptos? Lo que pasa es que yo he leído el plan de gobierno y obviamente no nos podemos asustar porque el plan de gobierno dice lo que querían hacer. Pero yo le pregunto, usted que fue diputado, ¿qué es una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo se elige quién va a determinar el cambio de constitución? ¿Quién elige cuántos diputados van a ser en la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué pasa con los otros poderes del país? Entonces, ¿cómo se van a elegir a esos? ¿Va a estar usted? ¿Voy a estar yo? ¿Van a estar ellos? ¿A quién va a estar? ¿Quién va a escribir esa nueva constitución? ¿Y qué va a salir de ahí? Entonces, si usted eso lo está diciendo, pero sin crear una incertidumbre, es como que venga alguien con un poder muy grande, que con mucha credibilidad, y empiece a decir, en Honduras va a pasar algo raro, en Honduras va a pasar algo raro, en Honduras va a pasar algo raro. ¿Qué causaría? Temor, ¿va? Porque la gente empezaría a decir, bueno, ¿y qué va a pasar? No, que lo que va a pasar es raro. Algo que nunca han visto. Algo que no, y lo que usted nunca ha visto le genera temor. Entonces, obviamente, si usted empieza y usted dice, voy a refundar el país, refundar el país. Le pregunto, ¿qué significa refundar el país? ¿Significa aterrarlo todo y empezar a construir encima de todo lo que está aterrado? Dicen que había un señor hace muchos años que decía que la solución de Tegucigalpa se resolvía metiéndole unos tractores al Juan Alaínez y aterrando Tegucigalpa. Le preguntaban, y la gente, no, es que eso es lo que había que aterrar, decía el señor. O sea, son cuentos que hacen la gente en los años 30. ¿Sí? O sea, hemos vivido en una situación de país en la cual no vemos un norte, no vemos algo en que todos podamos trabajar en conjunto, y aquí pareciera que es la ley del más fuerte y la ley del vivo. Don Daniel, deme permiso de tener un minuto la conversación para un par de mensajes importantes. Siga con nosotros, por favor, no sea parte de TV Azteca Honduras. Presidente de los empresarios de Tegucigalpa, el gobierno para este nuevo año aumentó su presupuesto en unos 32,000 millones de lempiras más o menos. ¿Tienen ustedes en el sector privado claro cuáles son las fuentes de financiamiento de ese nuevo gasto público? Bueno, el presupuesto define de dónde va a salir ese dinero, y entendemos que una tercera parte va a salir de los impuestos. Nosotros no tenemos duda de que el dinero se va a poder conseguir, porque definitivamente sí se va a poder conseguir. Lo que a nosotros tal vez nos preocupa un poco es que no se está orientando el presupuesto a los mayores problemas que tiene el país. Y si yo hubiera sido gobierno o fuera gobierno, yo pondría la mayor cantidad de dinero en educación, salud e infraestructura. Don Daniel, ¿ha hablado el gobierno con ustedes, los dirigentes de los empresarios, por lo menos, sobre el contenido del proyecto de ley de justicia tributaria que se ha anunciado que llegará al Congreso en las próximas semanas? No tenemos ni idea de qué es. Hemos pedido información y no nos la han dado. Es uno de los secretos mejor guardados que hay. Y hasta la fecha, y le estoy hablando, también soy directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada,
y no lo tenemos. No lo tenemos ni en el COEP, ni en las cámaras, ni en ningún lado. ¿Es bueno eliminar todas las exoneraciones? Bueno, volviendo un poquito al tema de los impuestos, quiero decirle al público en general que en Honduras ya no pueden haber más impuestos porque tenemos todos los impuestos del mundo. O sea, todos los impuestos habidos y por haber en Honduras ya los pagamos. Deténgase un minuto ahí. En comparación con el área centroamericana, ¿cuántos impuestos se pagan en Honduras? El número de impuestos en este momento no le puedo decir, pero pagamos todos los impuestos que pagan los demás países y más. ¿Y más? Y más que los de Centroamérica. O sea, nosotros tenemos todos los impuestos del mundo. Solo hay 2 impuestos en el mundo que Honduras no se paga. Pero estoy hablando del mundo entero. No le voy a decir cuáles son porque los van a poner. Pero solo hay 2 impuestos que no hay en Honduras. ¿Ok? De ahí hay todos los impuestos que puedan haber. ¿Y cree que solo usted lo sabe? No, pues obviamente que no, pero bueno. La cosa es de que el tema es el siguiente. Honduras tiene todos los impuestos habidos y por haber. Y Honduras tiene unas altas tasas de impuestos. Entonces, ¿qué puede haber? Más impuestos no pueden haber. Más alta tasa, ahorcamos al empresariado y ahorcamos a la gente. Sí. Mire, el impuesto sobre ventas, desde que yo me acuerdo, primero pasó del 3% al 7%, al 12%, al 15%. Pagar 15% de impuesto es altísimo. En otros países es el 6, es el 7, el 8. Y obviamente el impuesto sobre la venta lo pagamos todos, desde el más pobre hasta el más rico. Y parejo sin la gradualidad que hay en otros países que algunos productos están protegidos. Bueno, aquí hay productos protegidos y vamos a entrar al tema ese que usted me mencionó de las exoneraciones. Pero ya pagamos mucho impuesto. Entonces, a mi juicio, la solución no está en generar más impuestos para los mismos. Lo que debemos de hacer es apoyar el emprendedurismo, apoyar al empresario para que forme más empresas y hayan más empresas y por ende se recauden más impuestos. Pero creando más empresas. No es lo mismo que 5 empresas paguen impuestos que 20 empresas paguen impuestos. Así es. Entonces, obviamente, la lógica me diría, crea más empresas, haga que la gente invierta más, déles todas las facilidades para que lo puedan hacer. Y obviamente para eso pues hay que crear un clima de inversión apropiado, lo que hablamos antes. O sea, seguridad jurídica, menos tramitología, mejor ambiente, amor hacia el empresario. Que obviamente la gente dice, bueno, es que el empresario, como decimos, es malo. Bueno, castiguen a los malos, beneficien a los buenos. Y por otro lado, usted me hablaba de las exoneraciones. Yo le digo, mire, en este país, en el año 90, bueno, obviamente las exoneraciones empezaron desde que vinieron las compañías a invertir en banano en Honduras, o sea, hace 100 años. Pero en el año 90 empezó los regímenes de importación temporal, todas esas nuevas leyes y regímenes que se crearon para atraer inversionistas extranjeros. Y se crearon las maquilas y se creó eso. Se creó la SOLI, las zonas de turismo también, las zonas libres de turismo, las zonas libres nada más, los regímenes de importación temporal. Y eso para atraer al inversionista extranjero a que viniera a un país a invertir. Y esa inversión nos iba a generar a nosotros empleo. Obviamente hay que venir y hay que ir haciendo crecer las empresas que vienen a invertir y que vayan pasando de ser empresas de costura a que puedan ser empresas de más tecnología para que la gente tenga que ir estudiando y mejorando su capacidad. Se abrieron las puertas para que vinieran los call centers. Obviamente eso genera que más gente aprenda inglés. O sea, hay gente que sataniza el aprender a hablar inglés, pero el inglés es el idioma universal. O sea, es bueno que la gente sepa hablar inglés. Es bueno que la gente tenga escolaridad para que pueda
devengar más sueldo y se cotice mejor. Entonces, desde que se crearon estas exoneraciones y desde unos gobiernos para acá, todos los años se habla de que hay que eliminar las exoneraciones y eliminar las exoneraciones. ¿Que podrían haber algunos abusos de las exoneraciones? Claro, lo hay. Igual como hay algunos abusos de los funcionarios públicos también. O sea, uno no puede decir que todos los empresarios sean delincuentes porque hay un par que sean delincuentes, porque lo mismo podríamos decir entonces nosotros de los funcionarios públicos, porque hay algunos que también han estado en la cárcel por algunas cosas malas que han hecho. No podemos decir que todos son delincuentes. O sea, la gente por naturaleza debe ser considerada buena. Entonces, si nosotros eliminamos las exoneraciones, yo le garantizo que aquí se acaba la maquila. Se acaba la maquila. Entonces yo quisiera que me dijeran, bueno, con eso de que todos los años nosotros estamos, volvemos al mismo tema, clima. Si todos los años nosotros estamos diciendo, vamos a quitar las exoneraciones, ¿quién va a querer venir aquí a pedir una exoneración e invertir en Honduras? Tendría que estar loco la persona que lo haga. O sea, no es lógico que yo voy a ir a un país a pedir una exoneración donde todos los años dicen que la van a quitar. De un tiempo para acá, algunos funcionarios públicos han sido muy claros en decir, a los que ya la tienen no se la vamos a quitar. Obvio, si es la ley. La ley dice que se la dieron por 15 años, la tiene que tener por 15 años. Si se la quitan antes, viene una demanda contra el país horrible, pues. Entonces, obviamente está bien ese mensaje de que no se la van a quitar. Pero hay que quitar ese fantasma, decir, bueno, ¿vamos a tener exoneraciones o no vamos a tener? ¿Cómo van a funcionar? Porque, ¿cómo va a venir a invertir a Honduras alguien si en Honduras es más cara la mano de obra, es más cara la electricidad, es más caro moverse y no tiene exoneración? Y los países vecinos tienen exoneraciones, tienen una mano de obra más barata, tienen una energía más barata y es más fácil moverse. Entonces yo le digo, o sea, ¿quién vendría a invertir? Y si quitasen las exoneraciones o las eliminasen, el día que se le eliminen las exoneraciones a cada una de las maquilas que están, se van del país. ¿Quién es el interlocutor de los empresarios en el gobierno? ¿Cómo así? ¿Con quién hablan ustedes en el gobierno? Bueno, eso depende quién sea, pues, pero... ¿Se sienten representados ustedes con el ministro de Desarrollo Económico? Hemos tenido algunas pláticas con el ministro Pedro Barquero. Él nos manifiesta, pues, Pedro es uno de los que ha dicho, pues, que se va a respetar los que ya tengan las exoneraciones. Nosotros quisiéramos sentirnos más representados. Nosotros quisiéramos que el ministro Pedro Barquero le explicara al gabinete económico cómo funciona realmente esto del empresario y que realmente el empresariado es el que puede sacar adelante el país. Honduras no tiene recursos naturales para poder sacar riqueza de otro lado. ¿A él tiene lo que ser sienten generada. ustedes uno de ustedes? Obviamente Pedro fue director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés y luego fue presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, y creo yo que él se identifica con el empresariado. Creo que él en el fondo es una persona, es un ministro que quiere que se apoye al empresariado. Lo que no sé yo es si sus compañeros de gabinete le escuchan lo que él pueda decir o si él pueda presentar esas ideas y ser escuchado. Porque también, pues, yo entiendo de que el gabinete, pues, está compuesto por muchas personas y las votaciones, pero ahí donde yo pienso de que si el ministro Barquero tiene buena relación con la presidente, debe de tratar de convencer a la presidenta que la única manera de sacar a Honduras adelante es apoyando a la empresa privada. ¿Cómo entienden ustedes el papel de los empresarios en un país con un gobierno que pregona ser del socialismo democrático? No le entiendo la pregunta. ¿Qué entienden ustedes por socialismo democrático? Bueno,
Si usted me pregunta a mí y me dice, mire, el socialismo democrático es como en Suecia o como los países nórdicos, donde el 90% de la gente es clase media y el 5% es muy rica y el 5% es pobre, pero pobre porque quiere ser pobre, porque allá hay igualdad de oportunidades, yo quiero socialismo democrático. Si usted me dice a mí, mire, aquí todos vamos a vivir mejor, pero todos vamos a vivir mejor, eso es lo que yo quiero. Daniel Antonio Fortín lo que quiere es un país donde todos vivamos bien. Entre mejor vivamos todos, más felices vamos a ser. Lo que no quiero yo es un socialismo democrático que me lleve a ser un país en calamidad, un país donde no haya comida, donde no haya inversión, donde haya que hacer colas para conseguir alimentos. Eso es lo que yo no quiero. Porque aquí la gente se afama de decir que Venezuela y Cuba, Venezuela y Cuba. Yo siempre me pregunto, pero si es tan grandioso vivir allá, ¿por qué las caravanas no se van para Venezuela? O sea, ¿por qué todo el mundo que tiende a querer criticar el capitalismo o crear la derecha, todos quieren ir para Estados Unidos? O sea, para mí, Estados Unidos es el gran país del norte. O sea, nosotros debemos tener el ejemplo. En Estados Unidos, la mayoría de la gente vive igual, vive bien. Todos viven bien. Entonces, ¿qué hay de malo con eso? Más bien eso es lo que yo quiero, que todos vivamos bien. ¿Los trámites en el gobierno han mejorado en sus tiempos y en su eficiencia? Más o menos. Eso incluso es una promesa que se ha hecho tanto, lo hemos platicado con el alcalde Aldana como también con el ministro Pedro Barquero, de ir reduciendo esta tramitología, y creo que ambos están trabajando en función a realmente a eliminar tanta tramitología y hacer más fácil sacar todos los permisos. Pero no es fácil, no es fácil. ¿Ustedes se sienten aludidos cuando desde el Poder Ejecutivo se escuchan voces que califican a alguien como oligarcas que se mueren de miedo ante una constituyente? Era lo que le mencionaba antes. ¿Por qué infundir miedo? ¿Por qué infundir miedo y crear ambientes de tensión? Honduras ya tiene demasiada tensión y yo le voy a dar un ejemplo. Usted se siente cómodo de andar en las calles de Tegucigalpa, en el centro de la ciudad, en Comayagüela, y usted no siente la tensión que hay en el tráfico, en las rutas de los buses, en los taxistas, en los carros que quieren pasar, en los tráficos que se forman. O si usted le reclama a alguien, la gente se va molesto, pues, con pistola, pues, o sea, amenaza. Entonces la verdad es que nosotros vivimos en un ambiente de tensión en el país. Y ese ambiente de tensión se genera por este pleito que hay entre el gobierno, la empresa privada, la sociedad civil, y todo esto que está surgiendo, las tomas de carreteras, los tráficos que se forman por mala administración del transporte urbano. O sea, yo no entiendo por qué las rutas de los buses no pueden tener estaciones y por qué no pueden salir los buses cada cierto tiempo, no que tienen que estar todos en las filas. O sea, no funciona así en el mundo. Entonces nosotros tenemos que ver, tenemos que crear un modelo en el país en que nosotros podamos bajarle, en primer lugar, la tensión, en primer lugar, no estar con insultos, porque el insulto no genera bienestar, no genera tranquilidad, no genera amistad. Y aquí debemos de ser todos amigos. ¿Se sienten más seguros los inversionistas después de varios meses de estado de excepción y de declaración de emergencia en seguridad pública? Me lo responde después de una pausa. Vamos a darle la palabra a nuestros patrocinadores. Don Daniel Fortín, usted que es presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, ¿puede informarnos si se sienten más seguros los empresarios, los inversionistas, con varios meses de emergencia en seguridad pública y con estado de excepción en muchos barrios y colonias de la ciudad y del país?
Yo creo que ha funcionado. Ha funcionado en cierta medida. Nosotros conocemos parte del plan de reducción de la extorsión y la criminalidad. Obviamente el Estado no lo puede decir todo el plan porque parte debe ser secreto. Yo sí creo que el gobierno tiene que tener algunas cosas que sean manejadas a alto nivel y en secretividad, porque si no se pone sobre aviso la criminalidad y la extorsión. Lo que hemos visto es que ha bajado un poco. La gente... ¿Ha bajado qué? La extorsión. Creo que ha bajado un poco la extorsión. ¿Tienen datos ustedes que...? Se siente en los reportes que la gente manda de que, o sea, no hay tanta extorsión nueva. ¿Okay? Y eso creo yo que es, o sea, obviamente hay estructuras de extorsión más grandes que otras, pero siento yo que ha estado dando un efecto. A mí me parece que el gobierno debe tomar algún plan, debe traer especialistas que le puedan ayudar y hacer un plan adecuado, porque nosotros debemos de ser un país en que se vive en paz. Es injusto que usted y yo no podamos caminar por las calles libremente, tranquilamente y disfrutar de andar en la calle caminando. ¿Hoy en día los empresarios del transporte pagan menos extorsión, según usted? Habría que preguntarles a ellos, porque realmente pues no tengo el dato exacto, pero sí creo yo que puede haber funcionado, porque obviamente pues si hay un plan de bajar la extorsión y uno de los sectores más afectados era el de transporte, pues creo que deberían de haber orientado hacia ese sector la fuerza, ¿no? Le planteo otros asuntos para una visión rápida. ¿Cuánto le deben los empresarios al Instituto Hondureño de Seguridad Social? No tengo el dato. ¿Qué impresión tiene usted de los servicios del Seguro Social para los trabajadores? Creo que el Seguro Social, como todas las instituciones y como todos, puede tener oportunidad de mejora. Creo que hay que hacer algunos cambios y obviamente pues tener mayor facilidad de poder tener acceso a medicamentos, porque siempre, eso sí, la gente siempre se queja de que no hay medicamentos en el Seguro Social, y eso es importante. La gente debe tener pues la asistencia médica, pero se le debe dar el medicamento al lado, porque si tiene que ir a comprarlo, pues entonces ya le causa problemas y ya no lo compra, entonces no se cura. Entonces realmente sí creo yo que tiene la oportunidad de mejorar el Seguro Social en tener las dos cosas en balance. La atención médica, que es espectacular, son los mejores médicos, están en el Seguro Social, y obviamente que tengan la medicina para poder ofrecerle la terapia a la persona. ¿Con cuánta preparación y competencia están llegando los jóvenes recién graduados a tocar las puertas de las empresas buscando empleo? ¿Competencia en qué sentido? ¿Con cuánta capacidad, cuán preparados están los muchachos que están llegando a buscar trabajo? Bueno, yo le mencionaba que el promedio de escolaridad en Honduras es el segundo grado. ¿Lo ven ustedes reflejado? Entonces, en las solicitudes de empleo? Y lo que pasa es que ¿quién le pide trabajo y dónde le piden trabajo? ¿Y dónde la gente busca trabajo? Porque ese es otro asunto. O sea, acuérdese que el índice de desempleo es nada más cuánta gente busca trabajo y no encuentra. Pero los que no buscan trabajo y están desempleados no entran en el índice de desempleo porque no quieren trabajar. Ha habido un fenómeno. En el área rural no se encuentra gente para trabajar porque la gente ha migrado hacia los Estados Unidos o hacia España o otros países. Entonces no hay gente para trabajar en el campo. Ese es un problema. Entonces ahí no hay gente para trabajar y cada vez hay menos. Gente que llegue a buscar trabajo, que ha salido de la universidad y que está preparada, pues mucha gente ni siquiera se puede colocar en lo que realmente estudió. Por lo que le digo, falta de empresas donde pueda venirse y acobijarse toda esta gente. Entonces lo que hay que hacer es, mire, usted gradúa
todos los años médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, administradores de empresas, contadores públicos. O sea, ¿quién los va a absorber si las empresas no crecen? Si las empresas no crecen porque no hay esa facilidad y ese apoyo y ese clima para que crezcan, ¿a dónde va a ir a trabajar toda esta gente que va saliendo de las universidades? ¿A dónde va a trabajar la gente que sale de los colegios? Y obviamente hay un fenómeno que es bien importante mencionarlo. Cuando hubo el aumento del salario mínimo en el 2008, ahí se perdió la oportunidad de poder tener a la gente que todavía no ha estado en cierto nivel de trabajo, que salió del colegio, y darle la oportunidad de que por un sueldo estudiara 4 años y después aumentar el sueldo. Porque el aumento de sueldo fue tal que los empresarios dijeron, bueno, entonces ahora contrato solo universitario. Entonces el universitario se siente afectado porque lo están contratando con salario mínimo. ¿Debería volver a legislarse para el empleo por horas? Claro, nosotros tuvimos una pérdida enorme con la derogación de la ley del empleo por hora. Hay muchos jóvenes que necesitan empleo por hora para poder estudiar al mismo tiempo que se están ganando la vida porque no tienen otro medio. Hay mucha madre soltera que quiere trabajar y cuidar a sus niños. Hay muchas madres casadas que quieren dedicar parte de su tiempo a trabajar mientras sus hijos están en la escuela. Hay mucho adulto mayor que quiere trabajar un poco todavía. Y hay gente que quiere tener 2 trabajos, trabajar en un lugar en un momento y en otro momento y tener mayor ingreso. Creo yo que ha sido un error el derogar el empleo por hora y no mejorarlo. ¿Que la ley necesitaba reforma? Sí. ¿Que se podía mejorar? Sí. Pero no derogarla del todo. Tengo 2 preguntas finales. ¿La alcaldía de Tegucigalpa facilita la inversión? Es lo que le decía antes. El alcalde Aldana ha hecho toda la facilidad y está trabajando mucho en hacer más expedito la obtención del permiso de operación. Obviamente, pues hay ciertas cosas para sacar un permiso, que la licencia ambiental, que la zonificación, que esto. Entonces tiene que sentarse el alcalde con los empresarios para ver cómo podemos nosotros hacer más viable. Creo yo que debe ser más estricto el alcalde en dónde se generan negocios, porque realmente los negocios están muy proliferados por diferentes lados y eso al final, yo creo que una zona residencial es residencial, una zona comercial debe ser comercial, porque el hecho de tener tranquilidad en una zona residencial, pues para eso es una zona residencial, para que la gente descanse, para que los niños jueguen en la calle, para que pueda haber un ambiente de familia y no negocio, familia. No, eso no combina. Al igual que en las zonas comerciales no deben de haber casas. Entonces, obviamente, eso hay que trabajar en ese plan, pero obviamente lo que le decía no es algo que usted lo va a poder resolver de la noche a la mañana. Los últimos 4 minutos para una conversación un poco más cómoda para usted. ¿Qué hace la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa? Bueno, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa hace mucho. ¿Hace cosas que normalmente no se saben afuera? Definitivamente. Definitivamente, y en eso sí, la Cámara de Comercio, tal vez nosotros deberíamos de tener más comunicación hacia afuera. La tenemos definitivamente, pero no es suficiente de todas las cosas que la Cámara de Comercio hace. ¿Cuántos asociados tienen? Nosotros tenemos cerca de ya casi 4,000 afiliados en la Cámara de Comercio. De los cuales supongo que la mayoría son micros y pequeños. La mayoría son micros y pequeños empresarios. ¿Qué hacen por ellos, don Daniel? Bueno, nosotros tenemos proyectos como el MICE, por ejemplo, apoyando al empresario que va surgiendo. Nosotros les ayudamos a hacer planes de negocio, empaque, le ayudamos con establecer su contabilidad. Tenemos proyectos de Honduras Emprende, de que
o sea, de emprendimiento. Cuando me dicen les ayudamos, me está queriendo explicar que tienen asesoría. Por ejemplo, Sí. si hay un señor que quiere producir algo, va donde ustedes y ustedes le arropan y le cobijan y le aconsejan y les muestran el camino. En el proyecto MICE lo hacemos exactamente así como usted lo está describiendo. Y aparte de eso, nosotros también damos una serie de cursos, ¿sí?, para que capacitarlos. capacitarlos, para que puedan desarrollar sus planes de negocio, para que puedan saber lo que tienen que hacer para llevar una contabilidad básica, la parte fiscal, o sea, empaques, permisos de sanitarios, permisos de operación. O sea, la Cámara tiene toda una estructura para ayudarle a cualquiera que se acerque a la Cámara a buscar apoyo en cómo iniciar un negocio, lo encuentre en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Y obviamente ayudarán a la formalización. Obviamente. ¿Y al comercio electrónico? También. Pero eso, el comercio electrónico, pues sí es otro paso más allá. Pero mire, nosotros tenemos proyectos lindos, por ejemplo. Tenemos un proyecto del migrante retornado, por ejemplo, en el cual nosotros, toda esta gente, venimos y evaluamos quiénes de ellos quieren emprender algo. Sí. Y son seleccionados. Entonces se les dice, bueno, usted quiere emprender algo en Honduras, para quedarse en Honduras, para ser un emprendedor en Honduras y ganar más plata en Honduras que donde usted quiera migrar. Y esa persona nos dice que sí. Nosotros le ofrecemos cursos, pero los cursos duran 6 meses o más en algunos casos, que son cursos exigentes, donde la persona tiene que asistir a los cursos y capacitarse. Desde luego. Y si logra eso, nosotros al final del curso le damos el capital de semilla para su emprendimiento. Qué bueno. Por dar un ejemplo, si a alguien, por ejemplo, se le entrenó en algo sencillo, que es una barbería, por ejemplo, le damos la silla, le damos todo para que monte la barbería. Si es la cocina, le damos la estufa, el esto, el otro. Si es para soldadura, le damos la soldadura. Y eso, pero la persona tiene que pasar por una capacitación. Por supuesto. Y por decir algo, graduarse en la capacitación. Desde luego. Igual también tenemos otros en que se hace toda una serie de análisis de emprendedores que vienen y presentan sus proyectos, los capacitamos, hacemos todo lo mismo y al final les damos un premio de 100,000 empiras para que sigan su negocio. Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, me he sentido honrado con su presencia esta mañana. Espero que regrese cuando así lo estime conveniente. Muchas gracias. Regreso cuando me invite. Por supuesto, le agradezco Gracias. mucho, que tenga un feliz día y muchísimos éxitos desde su papel de líder de emprendedores que tanto necesita este país. Gracias, don Daniel. A todos ustedes también. Gracias por acompañarnos. Que tengan hoy un día feliz.